¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Preséntate, Hol- hermano. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, 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 todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal la tardecita por allá? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, mira, bastante calor hasta ahora. Yo estoy en Viña del Mar, acá en Chile. Ajá. Eh, Bien caluroso hasta ahora, pero agradable. Días de verano acá. Tú estás en Claro. Madrid, me contabas, ¿no? Sí, estoy en Madrid, acá estoy a 7 grados, estoy que me muero de frío, estoy Ah, resfrío. pegado, pegado al radiador. Bueno, muchachos, para la gente que no ha estado todavía al tanto y que recién se está conectando, eh, el Herán Víctor González Mena es periodista que cubre a Deportes, o Deportivo Unión La Calera, ¿no? Lleva Exacto. cubriendo Deportivo Unión La Calera. Si no me equivoco, también estás en Efecto Cementero, si no me equivoco, o estoy mal. Sí, y en Estoy bien, ¿no? Radio Cooperativa también. Y en Radio Cooperativa también. Periodista que tiene años ya cubriendo a La Calera y está aquí básicamente para que nos hable de un jugador que, que ha sido, como se dice, muy, no sé si decir criticado, pero ha sido un jugador, ha sido la llegada del jugador, no tanto por su juego, sino por lo que ha pasado con él últimamente. Y quiero que tú nos digas un poquito y que nos cuentes un poco qué ha pasado o qué ha sido el paso de Santiago García durante estas 3 temporadas, porque lo vimos jugando 33 partidos en el 2019. Sí, Eh, 2020, 2020, perdón. En claro. el 2021 termina jugando 18 partidos y en el 2022, este año, termina jugando 20 partidos. ¿Qué Sí. pasó? ¿Por qué termina de hacer una curva descendente en el tema de los juegos? Mira, vamos primero con la parte buena, ¿no? De Claro, Santiago García. Él llega el 2020 a Unión La Calera. Y un poco de contexto, Unión La Calera es un equipo que siempre ha estado históricamente más en primera B que en primera división, en la segunda categoría del fútbol chileno. Y desde que ingresó a la primera división, en su segundo paso del año 2018, se ha caracterizado por tener muy buenas campañas. Eh, el año 2018 termina clasificando a Copa Sudamericana y desde ahí hasta el año pasado, donde finalmente no logra clasificar a Copas, clasificó de forma consecutiva 2018, 19, 20, 21, jugando Copa Libertadores el año 2021, donde estuvo Santiago García, y Copa Sudamericana todos los otros años. García llega el año 2020 a Unión La Calera, de la mano de Juan Pablo Voivoda, técnico hoy día de Fortaleza de Brasil, que ha tenido ajá. una muy buena campaña en el Brasileirao. Y teníamos muchas expectativas el año 2020 por su trayectoria en México, Alemania, seguramente tú ya lo Sí, sí. conoces, en Rosario Central, también en Argentina. Y también teníamos muy buenas referencias de él respecto a su rendimiento deportivo. Habían dudas sobre algunas lesiones. Y el primer año, fíjate, Diego, que no tuvo muchas lesiones de Santiago García. Fue un año de pandemia, donde Unión La Calera tuvo muchos partidos, no solo en el campeonato nacional, que el calendario se acotó, sino que también tuvo competencia internacional en Copa Sudamericana, donde Unión La Calera logró en la primera fase dejar fuera a Fluminense, luego enfrenta a Deportes Tolima, también lo deja fuera, y en la tercera llave ante Junior de Barranquilla, Unión La Calera en octavos de final queda eliminado. Y todos esos partidos los disputa Santiago García siendo, te diría que el jugador más importante de la defensa en todo el año 2020. El Bueno, patrón de la defensa tiene un rendimiento deportivo mira, acá en Chile se usa mucho la nota de 1 a 7. ok. Eh, yo creo que la media de Santiago García ese año fue de un 6,5. 6,5 de 7. Claro, sí, fue probablemente él con Eric Bimber, que fue un jugador que hoy día se va a Colo-Colo, fueron Sí, 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 lo he visto. los jugadores con rendimiento más alto en la defensa, y eso genera que cuando se abre el mercado de pase del año 2021, acá la gente daba por perdido a Santiago García, decíamos, porque justamente lo buscaba Colo-Colo, y termina renovando el 2021. Ahí ya tiene menos participación, comienza a lesionarse un poco más, tiene problemas en el tobillo en el año 2021 y su participación se merma un poco,
siempre por temas físicos. Él cuando estuvo disponible para jugar, siempre fue titular, con todos los entrenadores que tuvo Unión La Calera. Con Juan Pablo Vigoda siendo importante, luego con Francisco Meneghini, se me olvida el penúltimo técnico que tuvo muy buen rendimiento, que fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, Martín Anselmi. Martínez, el español. Claro, Anselmi No, 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 argentino. no, no, Anselmo es el argentino, perdón, perdón. Claro. Sí, sí, sí. Martín Anselmi, de hecho, él tuvo. García se incorporó tarde el 2022 porque había mucha polémica respecto de si le renovaban o no le renovaban por el tema de las lesiones. Ahí ya él es un jugador que también tiene 31 años, si no me equivoco, y el año 2021 ya estaba esta duda respecto a su estado físico. Se demoró mucho el club en renovarlo, fue de los últimos jugadores que se confirmó para el 2022, no partió jugando por las mismas temas de las lesiones, y cuando se incorporó con Martín Anselmi, el equipo que presentaba muchas dudas defensivas, al volver García, tuvo como Mejoró. un veranito de San Juan, un momento donde agarró cierta solidez y coincidió con el retorno de García a la saga. Eh, Cuando el equipo agarró cierta solidez defensiva, se vuelve a lesionar Santiago García con la llegada del nuevo técnico en este caso de Federico Vilar, y cuando vuelve a jugar, vuelve a agarrar camiseta de titular. Es un jugador que, si tú me preguntas por sus características, tiene un muy buen juego aéreo defensivo. No tuvo la oportunidad de marcar goles en Unión La Calera, si nosotros teníamos el antecedente que él en sus otros clubes explotaba también el juego aéreo ofensivo. Es muy bueno en el uno contra uno, muy bueno en el uno contra uno. Va harto al piso, de repente se le pasa un poquito la mano, pero Eso te iba a preguntar. acá Eso te iba a sí, preguntar, porque creo que es un poco rudo, es un poco rudo a la hora de ir a atacar la pelota, ¿no? sí, mira, pero tiene una expulsión. En sus 3 años en Unión La Calera tuvo una expulsión, Una y que fue expulsión. una expulsión que luego se la sacaron. Fue una doble amarilla contra Palestino, fue un partido del año 2022. Es un jugador que tiene muy buen timing también. Yo te estoy hablando de acá de la media del fútbol chileno, donde para comentarte un poco el fútbol chileno, eh, en los últimos años se ha caracterizado por ser más técnico, no tan físico, y donde las defensas suelen ser los puntos débiles de los equipos. Son frágiles, por arriba les cuesta, son un poco lentos los defensores, y García te marcaba diferencias porque por arriba iba muy bien, mide 1,90 m, es zurdo. Es muy Sí. difícil encontrar centrales zurdos altos y buenos, y tiene buen timing. Mi único pero con él es que creo que por momentos, como confía tanto en sus cualidades, y Alianza Lima, que es un equipo grande del Perú Sí. del continente, va a quedar más expuesto. Le gusta irse hacia arriba. Le gusta no solo quitar la pelota, sino que romper líneas, ir para adelante, generar juego. Acá en Unión La Calera hizo una muy buena sociedad por el sector izquierdo con Eric Wimber, que él era el lateral volante, y García jugaba generalmente en una línea de tres como stopper por izquierda. Eso te iba a preguntar, o sea, porque Sí, tengo yo entendido de que tiene tres posiciones en las cuales ha jugado. Ha jugado sí, de back central con perfil izquierdo, obviamente, ha jugado de stopper por izquierda y también ha jugado de lateral izquierdo. sí, Pero ha exactamente. jugado, ¿de qué ha jugado más? De stopper por izquierda, esa ha sido su posición más habitual. El año 2020 fue más líbero. En esta Libero. línea de tres jugó más de líbero porque Cristian Vilches, que era el otro defensor, jugaba como stopper por derecha, y como stopper por izquierda solía hacerlo Eric Wimberg. Luego empezó a jugar con línea de cuatro, Unión La Calera, y él jugaba como central con Cristian Vilches. Siempre ellos dos fueron los titulares, Vilches y García. El, Eso quiere decir que García para jugar como stopper es porque es rápido. sí, es rápido, y tiene tiene muy buen mano a mano. Más que velocidad, le costaba así jugar con delanteros muy movedizos. Vale, 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 Muy vale. movedizos, le costaba un poco, pero nunca se vio mal. Nunca se vio mal. Lo que yo te comentaba es cuando los partidos en que quizás no tuvo tan buena participación, creo que pasaba a tener un exceso de confianza.
Sí, porque yo me acuerdo que vi algunos recopilados de él y lo vi jugando, rompiendo desde atrás como stopper Sí, justamente, y se metía hasta el área y creo que tiene dos asistencias o una asistencia, si no me este equivoco. año tiene 2 asistencias, claro. Sí, a ver, claro. Entonces, y eso me llamó mucho la atención porque a mí en lo particular me parecía un central que dije, oh, no es un central típico rústico que va al suelo y demás, No, no. pero se suma mucho al ataque y tiene Sí, bastante técnica. Y yo lo que te quería preguntar, bueno, ya que me estaban acá, yo le pedí a la gente que me dejaran unos comentarios, unas preguntas que te podríamos hacer, es, para ti, ¿cuál es su posición donde mejor destaca? ¿Como lateral izquierdo, como stopper por izquierda o como back central con perfil izquierdo? si yo tuviera la posibilidad de situarlo en una posición, te diría Sí, que como stopper por izquierda, su mejor característica, porque cuando tú juegas con línea de tres, necesitas dos stoppers que sean muy buenos en el mano a mano. claro, Él, para jugar como lateral izquierdo, no es tan rápido, no claro. es tan rápido y no es tan técnico tampoco. Sí, para jugar como stopper se defiende muy bien con esas características y además es un jugador que no es un central, por ponerte una referencia, uno piensa en el fútbol uruguayo, un Godín, Sí, sí, un sí. Lugano que rompe con todo y pelotazo arriba. No, él es más de la escuela argentina de los centrales, de salir jugando, de buscar el pase al pie, tiene buen pelotazo cruzado también, un buen pelotazo largo a la espalda del lateral contrario. Yo diría que esa sería su posición predilecta. Te pregunto también a ti, ¿cómo viene jugando Alianza Lima o cómo se proyecta pensando si van a jugar con 4 hombres atrás, con Es tres? que Porque, ese es el tema. Nosotros jugamos con línea de 4 y probablemente juguemos nuestra alineación es un 4-3-3 con un pivote en el medio y dos interiores. Probablemente cambiemos a un 4-2-3-1, pero ya, sí va a ser con línea de 4. Antes sí jugábamos con línea de 3. Teníamos dos stoppers, pero no nos fue tan bien y ahora sí planeábamos seguir con la línea de 4. Ahora, preguntaba el tema del lateral, porque no me van a dejar mentir la gente que está aquí en el chat. mm, eh, bueno, al menos yo no, pero los chicos, la gente, los hinchas están preocupados por el lateral izquierdo. Tenemos solamente un lateral izquierdo, de los cuales a la gente no está muy convencida y creían y querían saber si es que podía llegar a ser o cumplir esa función. Yo lo veo más como un lateral izquierdo tipo de corte defensivo. No sé cómo lo veas. exacto. Mira, ¿Ves? en un equipo, por ejemplo, que tú tengas un lateral derecho que sea muy incisivo, eh, uno tiende a equilibrar. Si pones a Santiago García como lateral izquierdo, te va a dar un poquito más de equilibrio, de orden. Si necesitas que García sea el lateral izquierdo, que pase, que desborde, que genere circuito ofensivo, creo que no es el indicado. Ahora, en una línea de cuatro, como central izquierdo, también andaría muy bien, creo yo. Lo hizo harto en Calera. Su posición donde más jugó, yo te decía, fue de stopper por izquierda, pero en línea de cuatro también lo hizo bastante, de buena manera, de buena forma, con las características que yo te daba. Eh, Va a depender mucho también del arbitraje que se usa en Perú, porque por ejemplo García en torneos internacionales le cobraban re pocas faltas, muy pocas infracciones porque el estándar era de dejar jugar un poquito más. Acá el fútbol chileno, al menos el año 2020-2021, se caracterizaba por un excesivo cobro del roce. Claro. Mucho detener el juego. Este año 2022 ha parado un poquito ese tema. Y García le gusta el contacto físico, no es tanto un central de a lo mejor anticiparte o de ganarte en velocidad, sino que él va con un tackle deslizante probablemente, te va a sacar la pelota y va a salir jugando. Eso es lo bueno que tiene muy buen cálculo del tiempo y espacio, lo mismo por arriba. Claro, es que Eh, justo esa era una pregunta que te iba a hacer, porque si era un jugador que suele ir mucho al roce, porque acá en el fútbol peruano nadie me va a decir, todo el mundo sabe de que el fútbol peruano cobran, o sea, son muy pocos los hábitos que dejan jugar. Entonces, Perfecto. probablemente, por lo que me comentas, le podrían cobrar muchas faltas, porque le gusta ir al roce. Sí, sí, es bueno para ir al piso. Sí. Claro, y es un jugador que suele tener de muchas amarillas por torneo.
se suele cuidar mucho, sabe jugar con una Mm, amarilla encima. sí, sí, mira, sí, como te decía, él tuvo solo una expulsión y que la expulsión finalmente se la terminan levantando el año pasado Ujú. porque la segunda amarilla había sido una simulación de un jugador. O sea, en estricto rigor, nunca fue expulsado en Unión La Calera. Ok, Sí, le mostraron bastantes tarjetas amarillas y acá se acumulan cada 5 y eso le terminó generando alguna suspensión, creo que el año 2021. Pero es un jugador bastante confiable estando bien físicamente. No creo que él estando sano sea suplente probablemente en ningún equipo del fútbol sudamericano, salvo Brasil o un sea grande de Brasil, Argentina, porque claro. tiene nivel de sobra. Si por lo mismo cuando Colo Colo preguntó por él, estaban interesados, termina renovando en Unión La Calera, eso fue el año 2021, porque Unión La Calera le termina ofreciendo más salario, más Mm, plata que lo que le podía pagar Colo Colo, y en Colo Colo había cierta reticencia por sus lesiones. claro, Eso fue lo que generó que él finalmente no termine llegando al equipo más grande de acá de Chile, en Chile, claro. pero es un jugador confiable, que hay que tener mucho ojo con la sobrecarga también de los partidos. Si a lo mejor, yo no sé cuántos partidos juega Alianza Lima en el Eh, año, en promedio. Este año creo que son, bueno, normalmente son 44 solamente del torneo peruano. Y ahora hay el tema con, bueno, eso también hay en Chile, ¿no? Que se juega en el llano y en la altura, ¿no? Sí, Pero acá hay 8 equipos de altura. O sea, harto, imagínate, o sea, harto, harto, claro. Y tienes que jugar, tienes que pasar de la costa no sé, el clima medio húmedo al calor, después te vas a la altura y después tienes Copa Libertadores. Y es un claro. poco, ese es el tema. Ahora, mi pregunta va antes de ir con ya el tema físico medianamente, ¿cómo es Santiago García en el campo, no tanto desde el juego, sino desde el, vamos a llamarlo el liderato? ¿Es un jugador líder? ¿No es líder? ¿Tiene temperamento? ¿No tiene temperamento? ¿Es mudo? ¿Habla? ¿Cómo lo definirías? No, tenía mucho carácter. Por momentos, cuando no estaba Cristian Vilches, que fue el capitán el año 2020, el segundo era él. Él era, y era su primer año en Unión La Calera, él era el segundo capitán. Y luego el 2021, cuando la jineta pasa a Gonzalo Castellani, también era el segundo capitán. O sea, varias veces ocupó la jineta acá en Unión La Calera, y más allá de esa distinción simbólica, él era el jugador, por ejemplo, que iba a hablar con los árbitros, que ordenaba a sus compañeros, que estaba de repente, pasa mucho en el fútbol que el rival se mete con un jugador quizás más joven o canterano con menos experiencia, y ahí saltaba García como a imponerse, un poco a Claro, solidarizar con su compañero cuando habían estas trifulcas. No es de pelear, no es de pelear con los rivales, ni de ser un jugador sucio, pero sí se impone por liderazgo, por la trayectoria también. Tú sabes que en el fútbol todo se conoce, y voy a mencionar el tema que decías tú de la altura. Históricamente, y tú bien lo sabes, los jugadores esta gente, argentinos les cuesta la altura, cuesta, sí. sufren con la altura. Acá en Chile está El Salvador, que fue el lugar donde más se jugó en altura, y él jugó algunos partidos de Copa Sudamericana también en altura, recuerdo en Colombia. No se vio mal, no se vio mal, pero sí algo le afectaba, y Sí también le ahí uno sintió, tiene el recuerdo de que él jugó en Toluca, claro, que en claro, en México Toluca, en también México también esta altura, claro, creo que son 3.500 metros que están, y eso afecta, perdón, eso queda en el cuerpo, el futbolista tiene memoria, y yo creo que él, de los futbolistas argentinos, desde los que mejores se habituaban al tema de la altura. Sí claro. sufría mucho con los golpes, García. Claro, por lo mismo que me refiero que tiene el problema físico, supongo que le debe mermar, ¿no? Sí, y también le afectó, Diego, que acá Unión La Calera juega en pasto sintético. Y en el fútbol chileno está el estadio de La Calera, está el estadio de Audax Italiano en Santiago, la Florida, y hay un par más de estadios que son de césped sintético. Ahí a él me parece que se le veía un poquito incómodo, porque era más duro por los temas de... él tuvo problemas en la rodilla y en el tobillo en algún momento, y eso termina generando un daño. Sí, 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 sí. Mira, yo te quiero preguntar ahora, porque se mencionó y de que, bueno, el año pasado que termina jugando 20 partidos, no llega a terminar, no juega unos 6 o 7 encuentros
porque se mencionó que tenía una oferta de salir al fútbol europeo otra vez. ¿Eso es cierto? ¿Tenía alguna oferta de salir y por eso no termina jugando? Mira, al principio del año él no juega, pero porque estaba con una lesión. Luego, en la mitad del año, hay un episodio raro Ujú. cuando juega Unión La Calera contra Banfield en Argentina por Copa Sudamericana, donde García estaba anunciado como titular, pero poco antes, 30 minutos antes, él no aparece en la nómina, se decía que tenía una lesión y no juega ese partido, pero a mí estando en el estadio en Argentina me pareció raro. De ahí se perdió cerca de 3 4 partidos y vuelve luego con Vilar. Pero ahí hubo algo raro. Él tuvo una relación muy tensa todo el año 2022 con la dirigencia de Unión La Calera, Diego. Le costó renovar, él quería renovar y desde Unión La Calera trataban de bajarle las pretensiones económicas en primer término y en segundo no estaban tan convencidos de cuánto iba a poder jugar. Eh, para mí, como periodista y como también un poco hincha, es un jugador que aportó mucho, pero al cual yo no le habría renovado contrato también, Ajá, pensando en este año. ¿Por qué? Porque él por año en Unión La Calera fue a la baja. Bien lo decías, el 2020 jugó, ponte tú, 30 partidos, el 2021 ya jugó 22, 25, y el año pasado el campeonato local jugó 14. O sea, claro. jugó menos, y era un jugador confiable y era de los sueldos más caros también del plantel. O sea, me parece que la lectura que hace Unión La Calera es, no tengo torneos internacionales donde necesito jugadores con mayor experiencia. eh, Obviamente se resiente un poco las expectativas económicas del club, busco otro defensa con menos categoría y con menos nivel que García probablemente, pero que sea más barato y a lo mejor voy a ocupar mi cupo de extranjeros en jugadores más jóvenes que vengan mejor físicamente y que también me permitan hacer una futura venta, porque entiendo que García se va libre a Alianza Lima, ¿no? Él ya terminaba Sí, contrato acá con sí, Unión La sí. Calera, y para los clubes el negocio siempre va a ser que al jugador lo compren. Claro. Mira, se mencionó de que probablemente esta tenía posibles como que intereses de clubes grandes de Chile, pero me hablas de que eso fue en el 2021, no en el 2022. 2021, claro. Claro, claro, claro. Y cabe la posibilidad de que el tema, obviamente como estamos hablando, el tema de la merma física, haya sido o haya aumentado por el césped sintético de la calera, o eso es, o se considera que no. Tú que has estado Yo, más al tanto de eso, ¿crees que mm, eso pudo haber afectado? yo creo que más que el césped sintético, lo que a García le pesó mucho el año 2020 fue la acumulación de partidos. El calendario en un momento estuvo muy exigente de tener 3 partidos en 7 días, y fue así por 2, 3 meses. Creo que ahí él tiene una merma física de la que le costó mucho volver el año 2021, Ujú. y nunca se pudo recuperar. El mejor Santiago García siempre fue el del 2020, fue un nivel extraordinario, fue para mí, de hecho, probablemente el mejor defensa del torneo chileno ese año, 2020. 2021 volvió bien, pero ya no era lo mismo. Ya había estaba un poquitito más lento, quizás era menos influyente en el juego. También le costaba más adaptarse porque se perdía una mayor cantidad de partidos, pero él el 2020 fue de los 3 mejores jugadores del equipo durante toda la temporada. Claro. Eh, Ese es el parámetro. Y el año pasado, la verdad, terminó jugando muy bien. Los partidos que termina, él no juega la última fecha porque ya le termina el contrato, y Unión La Calera, la verdad, hizo algo Claro. bastante feo en la última fecha, que fue a todos los jugadores extranjeros que terminaban contrato, no se les hizo jugar la última fecha, ni a él, ni a Gonzalo Castellani, ni a Sebastián Sáez, que fueron los 3 jugadores más importantes a nivel extranjero, no formaron parte de la última fecha. Pero sí los partidos que estuvo, recuerdo por ejemplo un partidazo que él tiene ante Universidad Católica, que Calera le gana 4-0 acá en La Calera, a una Universidad Católica que venía el Bien. tetracampeón del fútbol Era campeón. chileno. Calera le pasa por arriba y García probablemente fue el mejor jugador de ese partido. Dio 2 asistencias, estuvo solidísimo en la marca, no pasó peligro, y considerando que también tenía que marcar a Fernando Samperi, que era
trigoleador del fútbol chileno. O sea, creo que ese fue su punto más alto del año pasado, el partido ante Católica. Si yo te tendría que preguntar sobre Santiago García, ya bueno, aunque ya básicamente me adelantaste un poquito con el tema de tú como ya periodista y también a la vez hincha de La Calera, me decías, no le renovarías a Santiago García. ¿Considerarías aún así que es un buen jale para Alianza Lima, teniendo en cuenta de que últimamente, o mejor dicho, en sus últimas campañas, no promedia más de 20 partidos por temporada? Es que va a ser una incógnita respecto a cómo llegue físicamente. Él también, por ejemplo, tú tienes que considerar que el año pasado se sumó tarde a la pretemporada, que es un tema muy importante para los futbolistas. Cuando ellos hacen una buena pretemporada, eso les da un colchón físico para afrontar la temporada de buena manera. Creo que el principal problema del año pasado es que se suma tarde con lesiones y nunca se pudo consolidar dentro del equipo, porque inclusive el técnico Martín Anselmi, sabiendo el panorama de García, que iba a sufrir con las lesiones, termina trayendo un zaguero brasileño, Ujú. sub-20, que es Pedro Enrique Alves, que parte con muchas dudas, pero termina bien, termina en un buen nivel. De hecho, eso le permite salir al fútbol suizo luego de Unión La Calera. Y luego de la salida de Alves, vuelve García a retomar su puesto, pero no lo sintió el equipo tan importante como en las temporadas anteriores. Por eso yo te decía que desde un punto de vista estratégico, considerando que ya llevaba 3 temporadas, que su rendimiento físico venía a la baja y que su trascendencia en el equipo ya no era tan alta como antes, creo que no era necesario renovarle, y además que es un jugador caro. Para el fútbol Claro, chileno al menos es un jugador caro. Sí, por ejemplo, Alianza Lima necesita un patrón defensivo, un jugador con trayectoria, alguien que le dé personalidad a ese fondo, es el jugador. Hoy día Unión La Calera trajo 2 centrales argentinos para poder cumplir esa función. Trajo a Juan Pablo Freites y Hernán López, más jóvenes y que dejaron una buena imagen cuando jugaron ante River Plate. Eh, pero claro, mira, García, para mí, siendo un poco objetivo en mi análisis, debe ser el mejor central zurdo que yo he visto en Unión La Calera. Desde siempre. desde siempre. Sí, desde siempre. Central zurdo debe ser el mejor. Ya como defensor, no, defensor central debe estar en el top 3 también. Pero en su prime de rendimiento, en su peak, muy, muy, muy buen jugador, que de hecho a mí me causó mucha extrañeza que llegara a un club como Unión La Calera, que no es de los grandes de acá de Chile, Claro, porque él llega de Toluca, ¿no? de Toluca. No, de Toluca Exacto, llega directamente, claro, porque él, claro. él- él llega así. Sí, 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 yo recuerdo, ustedes tienen alrededor de, ¿cuántas fechas tienen? 32 ahora tienen, ¿no? ¿32 o 30 Son fechas? 30, 30 30, fechas, 30 claro. fechas. Claro, y esta temporada él juega un partido, bueno, menos de la mitad por un partido, ¿no? Pero juega Juega 4 partidos. 14 compromisos en el torneo nacional. Juega, me parece que son 4 de Sudamericana, creo. 4 de Sudamericana y Y 2 dos de de, Copa Chile. eh, dos de Copa Chile, son 20. Yo tenía ese dato. Claro, o sea, Sí, son sí. 30 de los 38 partidos, él juega 20, o sea, la mitad de los partidos, más o menos. A ver, si podríamos hacer una especie de resumen, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando, ¿cuáles serían tres cosas positivas con las cuales tú te quedas, con los que mejor resaltarías a un Santiago García y tres cosas en las que particularmente crees que debería mejorar o deberíamos estar nosotros atentos para saber en qué más o menos podría fallar y a ver si este video le puede llegar a algún compañero que tiene, a ver si lo puede ayudar también. Sí, mira, la mejor cosa que tiene es la prestancia y la trayectoria. Se hace notar en la cancha, un jugador que no pasa desapercibido. Lo segundo es el timing. Para mí, en un defensa, lo más importante es el buen cálculo entre el tiempo y espacio. Más que la velocidad o la rudeza, es el buen cálculo, y García eso lo tiene muy logrado. Y lo tercero es su juego aéreo. Su juego aéreo defensivo es muy bueno. Le da mucha jerarquía a un defensor de 1,90 m, Claro, zurdo, con buen cálculo. Es prácticamente una mina de oro en cualquier equipo, que es lo que más cuesta, creo yo, encontrar centrales zurdos, porque es un perfil, y con buena técnica, que claro. también es lo otro. Y de las falencias que me preguntabas, uno es su regularidad, que no, lamentablemente en los últimos 2 años no la pudo mostrar en cuanto a hacer
constante en en sus participaciones. No pudo completar muchos partidos seguidos jugados. La segunda es, creo que por esa misma trayectoria, prestancia, en momentos donde quizás el equipo necesitaba que García fuera ese central rústico, más antiguo, que reventara para arriba, que sacara la pelota como sea, él apostaba de repente por irse hacia arriba, por seguir tratando de salir corto, por mantener su esencia en el fondo, que es algo inherente a él, pero creo Claro. que en ciertos momentos faltó un poquito ajustar ese factor. Y lo tercero, creo que puede sufrir con jugadores que sean Como el eh, muy rápidos, claro. Pero te estoy hablando de que salgan de la norma del futbolista, de hecho, de un atacante normal. Acá, por ejemplo, un futbolista rápido no generaba problemas, pero un futbolista ya muy explosivo sí genera que uno le pudiera generar muchas infracciones y segundo, que también podía ser superado con el mano a mano. Con un delantero rápido, o sea, perdón, con un delantero fuerte y potente, no sufría García. Pero sí con estos chicos rápidos le costaba un poquito más. Como con Solari, por ejemplo, de Colo-Colo. Como Solari, por ejemplo. Bueno, Solari, Acá, Solari también era una bestia, también como jugaba, claro, jugaba acá, por mucho. ejemplo, él recuerda un partido que el 2021 Unión La Calera iba ganando 3-0, terminan empatándole 3-3, y dos de los tres goles García dejó mucho que desear en la velocidad. Cristian Zavala, que hoy día está en Colo-Colo, pero es alternativa, lo hizo ver mal ese partido. Creo que debe ser el partido bajo que le vi a García. Claro. Ahí le costó un poquito eh, agarrarle la velocidad. Es que también ahí tú entiendes que cuando hay centrales que saben que se van a enfrentar en el mano a mano con jugadores más rápidos, tú tienes dos opciones: o lo anticipas o le haces la infracción cuando está de espalda para que no te juegue de frente. Claro. Creo que esas son cosas malas, pero también la velocidad es engañosa porque yo tengo ese parámetro, pero en todos los otros partidos él se vio bien, él se vio sólido. No, sí, sí. Bueno, no, la verdad que la gente, me queda bastante claro de que con todo lo que has mencionado, si Santiago García está bien, es un jugador de Copa. Puede participar en Copa Libertadores tranquilamente. Tranquilamente. Puede ser figura si él está bien. Y lo más Sí. probable, estando bien, es que lo sea. Y con pretemporada encima, porque la gente está aquí, bueno, se hacen, la gente se quiere coger la cabeza, dice, no, las lesiones y demás, y es entendible, ¿no? Porque estamos Claro, contratando básicamente a un jugador que vino en una de las tres temporadas, terminó haciendo su pick, quizás habrá estado en dos de las tres temporadas más importantes de la Calera, imagino yo. sin duda. Eh, y el tema es que tienen esa preocupación, ¿no? Yo de verdad quiero que la gente esté tranquila, porque hay algo también que es muy cierto, y es que la liga chilena es mucho más intensa que la liga peruana, pero eso lo sabemos bastante. Puede ser en Eh, cuanto al físico, ¿no? en cuanto a, sí, probablemente, en cuanto al físico, también aparte a eso de repente lo que preocupa es un poco que se tiene que subir y bajar mucho, ¿no? Lo que te contaba, el tema de la altura, Claro. subir y bajar mucho, y luego más Copa Libertadores y demás, pero me quedo con el tema, con las cosas buenas que mencionaste de si tiene pretemporada, y él llegó justo a una semana de iniciar la pretemporada, o sea, creo que ya lleva casi 2 semanas, no, casi una semana entera de pretemporada lleva, iniciamos hace casi 2 semanas, y vamos a seguir incluso porque faltan todavía 15 o 16 días para que empiece el torneo. Creo que tendría que poner a ritmo y si todo va bien, tendríamos un Santiago García, bueno, que si bien es cierto, la edad no me preocupa mucho porque tiene 34 años. Claro. En ese aspecto del campo, pues creo que no es tan necesario que sea tan joven o tan para marcar la diferencia. Pero me queda claro de que con pretemporada y fortaleciendo todos los músculos, probablemente pueda contar con una mayor cantidad de minutos. Y tener en Sí, cuenta esto, muy importante lo que has dicho, porque creo que va a tener que ser un defensa al cual nosotros los hinchas de Alianza vamos a tener que habituarnos a ver con que probablemente en algunos partidos va a tener que dosificar. O sea, no va a tener que estar. O sea, claro. va a tener que aguantar y probablemente poner a otro jugador para que pueda jugar ahí y para que no desgastarlo tanto. Es lo que yo por ahí voy dándome cuenta un poco de todo lo que hemos estado hablando. O sea, me imagino que, por ejemplo, en Copa Libertadores él va a ser clave.
Sí, yo O me desde la imagino. planificación que tenga el entrenador, estando sano, debiese ser muy importante su aporte, que fue lo que pasó acá. Él, donde siempre se vio muy, 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 muy bien y sacaba una diferencia quizás con sus compañeros, eran en esas competencias, en torneos internacionales. Sacaba Claro. otra jerarquía, jugaba los partidos, de repente, no sé cómo lo ves tú, pero a los equipos chilenos muchas veces les da como un pánico escénico los primeros minutos, sobre todo, y los finales, de, de cuando están consiguiendo un resultado, un objetivo, los jugadores cometen muchas infracciones, se ponen nerviosos, se aceleran un poco, y ahí García mantenía esa tranquilidad de decirle a sus compañeros, hey, sigamos haciendo las cosas igual que me parece que podemos conseguir el objetivo. Mucha llegada sobre sus compañeros también. Creo que eso es un factor importante. Sí, eso es algo que me pareció bastante llamativo porque al inicio, cuando lo hicieron la conferencia de prensa, acá para presentarlo, bueno, allá, mejor dicho, en Perú para presentarlo, habló mucho, muy calmado, estuvo muy tranquilo a la hora de hablar y reconoció, sin quizás conocerlos tantos, por ejemplo, a los líderes de Alianza, ¿no? Como Hernán Barcos, a algunos otros que estaban ahí que lo habían llamado y él tuvo esa, ¿cómo decirlo? O sea, ser tan loable y de algo, de reconocer que lo habían recibido muy bien y demás. Eso habla también muy bien de la persona, más allá de lo que es jugador, también habla muy bien de la persona. Y como te comentaba, ¿no? Yo al menos considero de que de toda esta charla que hemos estado teniendo, no considero que hayamos contratado a un mal jugador para nada. Siento que si está sano, tenemos un gran jugador y eso va para toda la gente en el chat que está aquí dice, no puede ser, si se lesiona, que cuidémoslo, por favor. Pero de verdad yo creo que si está sano, creo que hemos ganado un gran defensa central. Un gran defensa central. Sí, sí, sin duda. El tema, claro, como dices tú, siempre en el fútbol existe una probabilidad del azar que tiene que ver con eso, con las lesiones. A mí me ha tocado ver en mi club, por ejemplo, también jugadores que llegaron con gran renombre, que uno decía, este va a rendir fijo, y lamentablemente tuvieron lesiones, y esas lesiones genera que Claro. uno se haga otra imagen o no pueda esperar lo mejor, y caso contrario, jugadores, tú mencionabas a Pablo Solari, por ejemplo, en Sí, Colo-Colo, era un jugador que se tenía buenas referencias de él, pero era muy joven y la termina rompiendo en Colo-Colo, luego se va a River y genera sí, un sí, rendimiento sí. notable. En Unión Sí. La Calera, en un momento llegó Brian Fernández, no sé si tú lo ubicas. Brian Fernández no es creo que hasta estuvo sonando en Alianza, si no me equivoco, o ese era Brian Rebel, no me acuerdo. Bueno, Brian Fernández es un argentino que ahora él estuvo en México, luego en Estados Unidos, volvió a Argentina, tuvo problemas con las drogas. Pero él cuando llega a Calera, también en el año 2018 la rompe y sus antecedentes eran malos, malos, claro. eran malos desde el punto de vista de tener problemas con las drogas. O sea, estamos hablando de un jugador complicado. Pero ese es el azar que permea el fútbol. Tú puedes tener Sí, sí, jugadores es verdad. y el Mundial nos dejó eso, jugadores que llegaron en su prime y no dieron el ancho y otros que fueron sorpresas y terminaron generando muchísimo. Sí, sí, eso es verdad, eso es cierto, eso es muy cierto. Bueno, yo la verdad me quedo medianamente tranquilo y obviamente ahí a muchachos, gente, hay que hacer una vigilia para que el señor Santiago García esté tranquilo y no tenga ninguna lesión, porque yo también he visto su nivel en algunos partidos y la verdad que sí se nota que tiene la jerarquía, la cual por algo estuvo jugando en el Werder Bremen, por algo llegó a jugar en el Palermo, se fue tan joven de Rosario Central, ¿no? Por algo, por algo. A Así él el año que, pasado, acabo de recordar eso, el año pasado Rosario Central lo intentó traer de vuelta. ¿en serio? Claro, hubo ahí unas conversaciones, pero tú sabrás que en el fútbol argentino, que deportivamente es un nivel extraordinario, Sí, hay muchos. muchos jugadores que son reticentes porque se demoran con los pagos. Sí, 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 que no quieren ir pues, justamente por eso. Claro, Justamente por eso. No, 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 sí, sí. Yo creo que hemos sido, y por lo que me cuentas, ¿no? Por el tema de las características, un jugador que no necesariamente es rústico, sino que le gusta salir jugando pues, desde abajo, tiene buen juego aéreo, sí. defensivo, se suma al ataque, tiene buen pase largo. Nosotros tenemos un jugador, por ejemplo, que Jordi Vilches, que es un jugador que también sabe muy bien salir.
él estuvo jugando en la posición en la cual creo que va a jugar Santiago García, ¿no? Back central con perfil izquierdo, pero él jugaba perfil cambiado Ah, y claro. dominaba muy bien ambos perfiles. Salía pase largo con izquierda y con derecha. Entonces, creo que han buscado algo muy símil a él, pero mucho más alto, porque Vilches mide 1,80, si no me equivoco, es muy bajo. Ya. Y bueno, García es mucho más alto y como tú dices, ¿no? Técnicamente, bueno, ya me dejó un poco más claro de que no estamos trayendo un rústico, uno que te haga un No, no. hachazo, un leñador y te la va a tirar. No, es un jugador que la conoce, que se sabe sumar al ataque, sabe ¿Y entregar la pelota Vilches al pie. sigue en Alianza? Vilches sigue en Alianza, pero va a jugar, ahora ha pasado Van a hacer la dupla. va a hacer la dupla, efectivamente. Mira, Y Vilches es rápido. mira las coincidencias. Su dupla en Calera también era Vilches. A mí se llama Vilches, mira. Vilches García, ahí, para que le hagan ahí el recordatorio a García. Así que nada, bueno, de verdad, Víctor, te agradezco mucho por la charla que hemos tenido. Sé que te dije media hora, hemos estado hablando un poco más. No, no hay problema. Imagino que debes estar ahí queriendo disfrutar, imagino en tu verano, tranquilo. No sé si quieres dejar acá tus redes, algo, decirte cómo te pueden encontrar y demás. Y un compañero también que me pidió si le puedo pasar tu número, cositas para también hablar hay un programa similar, así que probablemente de repente si quieres aparecer en otro programa, ya te estarán escribiendo por ahí. Sí, Así que no hay no, ningún problema. No, yo feliz, Diego, de poder compartir con ustedes, de contarles sobre Unión La Calera, un poco del panorama del fútbol chileno, de Santiago García, y siempre es grato conversar sobre fútbol. Así que mandarte un abrazo y también a todos los simpatizantes, los hinchas de Alianza Lima, que sé que es un equipo muy grande de Perú, que tiene sí. muchos hinchas, y yo sé los fanáticos que son también Sí, ustedes del fútbol peruano, así que te mando un abrazo y también, por supuesto, a los hinchas de Alianza Lima y a los seguidores de tu programa. dale, muchísimas gracias, Víctor. Te mando un abrazo y gracias por estar en el programa. Cuídate mucho, que estés súper bien. Dale, igualmente. Listo. Chao. Chao, chao. Bueno, muchachos, esa fue la charla que hemos tenido con Santiago, digo, con Víctor González Mena.